Muy bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM y una amplia red de emisoras a lo largo y ancho del país. También nos escuchan en www.radioagricultura.cl en todas partes del mundo. Tenemos auditores que siempre nos escriben a conectados@radioagricultura.cl. Hoy conversando con el candidato presidencial Ricardo Israel. Había quedado una Sí. respuesta pendiente. Yo sufro del alemán, así que si tú mismo quieres me recuerdas la pregunta y El que la hizo. Tú la hiciste, Ricardo. Sí, no, vinculado que lo importante que es la consistencia en el fondo, Ah, ya, el perfecto, ejemplo perfecto. y la coherencia de los políticos en términos de sus acciones, porque, y yo quiero insistir sobre esto, porque Ricardo tiene una trayectoria de servidor público y ha tenido un mundo también concreto de acercarse a la ley, a la constitución, y a partir de ahí se puede desarrollar las mejorías continuas que ha tenido este país. Entonces yo veo candidatos, y tú mismo te has agarrado aquí el moño checho con un par de candidatos, que está todo malo, Sí. todo. Entonces, sí, ¿y cuáles son las Eso soluciones no que es usted propone? ¿Cuál es su peso intelectual para las soluciones? ¿Dónde está lo que efectivamente no hay? Pero entonces la frase corta produce mucho daño, porque genera expectativas que no son cumplidas, y las palabras generan emociones, generan sensaciones y expectativas, y eso al final se transforma en cosas no cumplidas, en ofuscación. Y eso me parece a mí que la principal virtud del político tiene que ser la prudencia. Entonces, hoy día pareciera que no lo valoramos. En, Y las, tenemos... en las campañas lo que menos hay es prudencia, porque No, es, no, un, yo es entiendo. un festival de No. ofertones para Sí, captar yo- votos. yo Pero entiendo cuando son que haya elegidos, pasión. como que- Yo entiendo que haya pasión. Cuando son elegidos en general, todos los candidatos como que bajan los decibeles. Uno, Sí, puede ser. Es Puede parte del ser. juego. Ah, Es parte del juego. Hay algunos que no cambian y siguen siendo, y bueno, y uno ve las consecuencias, pero yo diría que los últimos candidatos, Elwin, o sea, los últimos presidentes, Elwin fue una persona muy moderada, Frey también, Sí. Ricardo Lago también, y Michelle Bachelet también, Claro, porque no vamos a decir claro. una cosa por otra, No, digamos, independientemente que uno reconozca mejores o peores no, por políticas supuesto. públicas, qué sé yo, hemos Y tenido... Piñera no ha tenido mayores diferencias con los cuatro gobiernos de la Piñera, por Concertación. cierto, también Claro. se ha moderado. Bueno, Piñera ha sido un trabajólico y hay que darle el Claro. mérito de eso. Claro. Lo que pasa es que Piñera, a mi juicio, tiene una deuda política muy grande. No, por porque supuesto. Él en materia Claro. política, creo que por su tecnicismo, Claro. por llevar a puros profesionales, creo que le ha pasado la Claro. cuenta. En Lo que le términos pasó a de- don Jorge Alessandri en su oportunidad. la diferencia entre lo que ha hecho y la apreciación que Por tiene la supuesto, gente, que ahí por hay una supuesto. brecha que uno dice, Claro. qué raro, porque Sí. los números no son malos. Claro. ¿Ah? Bueno, Mira, yo estoy de acuerdo. Creo que necesitamos recuperar el equilibrio en una serie de cosas. La primera, ustedes mismos la dijeron, la relación entre derechos y deberes. Y ahí el sistema educacional es insustituible. Hay una gran deuda que la educación cívica, no tanto en la formación o memorización de algunas cosas, sino como objetivo educacional de ser parte de una sociedad en la cual queremos ser mejores ciudadanos, y que la violencia no es un camino para resolver nada. Yo echo mucho de menos, por ejemplo, la sensación de respeto que había hacia el profesor como líder natural de la comunidad, sobre todo en provincia. Se ha perdido el respeto hacia el anciano, se ha perdido el respeto hacia el profesor y hacia el carabinero. Yo recuerdo antes que podían estar 6 o 8 personas peleando, llegaba un carabinero y por presencia se imponía, se detenía. llegar al carabinero se separan, hoy día le Se empiezan para. a pegar al Hoy carabinero. día lo más probable es que el carabinero tenga que participar como el noveno de la pelea. Es verdad, yo siempre lo digo, Sí. yo todavía veo un carabinero y voy manejando y como, Y me detengo, como por empecé supuesto. manejando sin documento, me pongo nervioso. Porque en esa época Claro. no eran tantos los autos y uno a los 17 años ya el papá le pasaba el auto. Claro. Todavía me pongo, todavía Claro. tengo ese respeto No, al por supuesto, carabinero, y uno pero lo eso, ve laboralmente. Los cabros no tienen, pero ni Entonces, un- eso es un elemento que hay que recuperar. ¿Cómo recuperar, La figura... pero Ricardo, cómo Sí. recuperar el sentido de autoridad? Porque en el fondo lo que tú hablas tiene que ver con el sentido de autoridad. Sí. ¿Cómo lo recuperas cuando sistemáticamente has venido desde la cúpula destruyendo el sentido de autoridad? No solo desde la cúpula, los medios de comunicación. Bueno. Es muy difícil que tú puedas hacer una buena reforma educacional si no tienes la colaboración de la televisión, porque los muchachos pasan más horas y tú ves el tipo de televisión que hoy día... Yo no tengo nada en contra No, pero de la farándula. Tiene Sí. toda la razón del mundo. O sea, la gente que dice que la televisión no tiene una labor educativa porque la televisión es para entretener y la educación. Fíjate que yo te voy a mostrar un puro ejemplo que no tiene que ver con tu candidatura, sino que con la candidatura de Rosana Miranda, que al final
a pesar de su discurso uno finalmente termina tomándole como simpatía, porque una mujer que ha sufrido tanto en su vida, que la ha Qué tocado, bueno que exista como candidata. qué bueno que exista, que esté Está, también está poniendo temas sobre la mesa. esa No, por mirada supuesto. de la gente que ha estado prácticamente supuesto. fuera del sistema y que no ha tenido la oportunidad. Pero fíjate que vi El Informante el día anterior, donde estuvo ella, y vi a don Francisco. Y en El Informante entrevistaron a los vecinos y la mayoría de los vecinos decían que no iban a votar por ella. Entonces uno dice, esta mujer incluso está sola hasta con sus vecinos. Y ayer en el programa de don Francisco, todos los vecinos la encontraban espectacular. Entonces uno dice, dos canales distintos, chupaya la influencia que puede llegar a tener un medio de comunicación en la formación de las personas. Lógico. O sea, en la idea que... Yo si hubiera visto el programa solamente don Francisco diría, chupaya, la Rosana goza el apoyo, incluso de todo un sector. En cambio en El Informante se mostró todo lo contrario. Entonces, depende del editor, de la persona, lo que quiera poner, y finalmente uno se informa por la televisión. Por Lo que supuesto, pasa, sí. y perdona que me alargue en Sí. esto, lo que pasa es que la televisión tiene un rol muy importante a mi juicio, y cuando hoy día lo que hay es exceso de información, Así es. la gente escoge mal la información, Sí, no, porque por supuesto. tú le preguntáis a cualquier cabro sobre no sé cuánto, yo no me sé los nombres de las cabras de la farándula, pero esta que siempre aparece, que hija de Rodolfo Roth, que le ha sacado sí, muchas canas verdes, que ya ni me acuerdo el nombre, se sabe la vida entera, con quién Por se metió, supuesto, con quién se metió. claro. Pero le preguntáis a ese mismo cabro, que tiene 20 años, Sí, dime qué es lo que es un core, claro, que no, tienes no, que no, por votar supuesto. por un core Claro. en 12 días más. Y no vas No, a hay una ver gran y responsabilidad. no vas a Sí. ver responderte. Sí, sí. Un ciudadano chileno, pero le preguntáis sobre la vida y se la saben entera. No tuve que los países Entonces desarrollados tenemos también una hay farándula, responsabilidad claro. con los medios de comunicación, supuesto. obvio, porque No, por supuesto. no informan las cosas que realmente Ahora, no estamos totalmente de acuerdo, hay que trabajar en distintos aspectos y hay algo que hemos echado de menos, que el rol de la ética pública, que fue tan importante en sociedad antigua, hoy día no se le da mayor importancia. El ejemplo que debe dar el gobernante. Y no es idea mía, yo recuerdo Juan Pablo II siempre insistía en este tema tradicional de que el gobernante era el timonel, y por eso en los países más desarrollados tú ves que la exigencia ética que le hacen a los que aspiran a los máximos cargos, sea en la Corte Suprema o en la presidencia, son mucho mayores que para el ciudadano común. Además, Chile ha cambiado en el siguiente sentido. Parafraseando a Lagos decía, basta que las instituciones funcionen. Hoy día la gente espera que las instituciones funcionen bien y rápido, y no están funcionando bien. Fíjate, en ninguna parte del mundo uno espera que una decisión de una corte fije la política medioambiental en Chile, pero por falta de decisiones políticas, en el fondo una decisión de una corte particular en un caso termina fijando la política. Uno ve que antes se recurría a las instituciones de la administración en busca de los problemas, hoy día la gente va a la Contraloría, que está actuando como una especie de defensor del pueblo, de ombudsman. Y yo creo que hay cosas en las cuales se han quedado muy atrás tanto el mundo político como el mundo empresarial. Más me impresiona el caso del mundo empresarial, en que no buscan algo que hoy día es absolutamente imprescindible. Incluso un proyecto como Pascua Lama, los canadienses saben que antes de iniciar el proyecto tienen que ponerse de acuerdo con la comunidad. el capital social de la empresa. Entonces, que relacionarse aquí con la ven más comunidad. bien como un espectáculo público, financiar alguna escuela, pero en el fondo, en nuestra propuesta, nosotros decimos la judicialización no le hace bien a nadie. Entonces, ¿cuál es la forma de revertirla? Lo que existe en los países más desarrollados, que antes de instalarse un tremendo monstruo, como pudo haber sido lo de Freirina, antes de cualquier cosa hay que compensar a la comunidad, ya sea vía trabajo o dinero, y que sea plebiscitado y aceptado localmente, lo cual te soluciona todo el problema. Y cuando la gente tiene que convencer a banqueros para que te presten 5.000 millones de dólares, estoy seguro que es más fácil convencer a 5.000 personas de los beneficios de esa instalación. Aunque usted es noticia por sí solo, mi querido amigo, tenemos que ir a las noticias a las 12 y vamos a seguir conversando con el candidato Ricardo Israel a la vuelta de esta pausa noticiosa. No se mueva de nuestra sintonía, 92.1, recuérdelo.